linda mañana la que estamos disfrutando el día de hoy. Vamos hasta, qué sé yo, 24 grados y ya vamos como 21. Ya a esta altura ya le perdí el registro al termómetro. Usted cualquier cosa saque el dedito para afuera y me dice a ver cómo está la temperatura. Nosotros avanzamos en una semana muy especial, enmarcada dentro de lo que es o se ha dado a conocer como la Semana de la Prevención y Concientización contra la Violencia Escolar, el bullying, el ciberacoso, que ya hace 2 años que cuenta con una ley. Esto ya es ley en nuestro país, es la 20.235, y de alguna manera lo que ha venido a hacer este proyecto de ley es a generar una semana. A mí me gusta utilizar una referencia que es la Semana del Corazón, porque me parece que desde que se logró establecer esa semana en nuestro país, la sociedad uruguaya ha avanzado mucho, no solamente en conocimiento qué son las enfermedades cardiovasculares, sino que se ha replanteado esto de cuáles son los hábitos que tienen las personas, ¿no? Entonces decir, bueno, este es un hábito saludable, este no es un hábito saludable, y las personas van adquiriendo de alguna manera la información, el conocimiento, van avanzando en toma de decisiones, pero también hemos logrado modificar aspectos como, por ejemplo, que hoy haya centros educativos donde, por ejemplo, los alimentos no son solamente snack, alfajores y qué sé yo, ultraprocesados, sino que, por ejemplo, exista la opción de optar por una fruta, una banana, una manzana, una mandarina, donde esa opción saludable se ve reflejada incluso en un centro educativo. Y eso fue producto de un proceso muy largo. Todo lo que tiene que ver con políticas de prevención son procesos largos, porque en definitiva tiene que ver con esta adquisición del conocimiento que se va haciendo parte de la vida de ese ciudadano, que va adquiriendo, ¿no? Por supuesto, una formación en lo académico, en lo formal, en la institución educativa, y por otro lado de valores y principios en su casa también. Entonces es un trabajo que tarda, pero que da su fruto. Esta semana, yo quiero comenzar ahora este bloque porque yo tenía previsto una nota central, ya están con nosotros nuestros invitados. Yo quería comenzar con una noticia de Maldonado, a mí me pone muy contenta. Hoy la Intendencia de Maldonado saca en su página oficial, por ejemplo, la Intendencia de Maldonado reafirma su compromiso contra la violencia y el acoso escolar. Y dice a detalle, la administración pone en conocimiento y relevancia que la ley 20.235 declara la primera semana de noviembre de cada año como la Semana de la Prevención y Concientización contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluidos el ciberacoso. En tal sentido, el martes 11 de noviembre se realiza una charla abierta sobre la temática en el campus de Maldonado. Bueno, hay otras noticias. Yo elegí la de Maldonado porque me parecía que era una buena plataforma como para iniciar la charla del día de hoy. Nos visita la ONG Pulseras Azules, están con nosotros ya nuestros invitados y quiero que se presenten ellos mismos porque bueno, así vamos rompiendo el hielo, que ya estuvimos charlando. Buen día. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Manuel Gaita y soy coordinador y director de Pulseras Azules. Qué lindo, ya vamos a charlar con él. Y por el otro lado, ¿está? Hola, soy Kiara y soy voluntaria y medio coordinadora también de Pulseras. Qué lindo. Bueno, ONG Pulseras Azules surge ¿cuándo? ¿Qué año? 2016. 2016. Noviembre, terminando el año. 2016. Terminando el año. Y vos me decías, eras bastante chico, ¿no? Porque arranca contigo. Sí. ¿No? ¿Te fue fácil encontrar gente que se suma a la causa o te fue más difícil? No, fue fácil. Fue fácil porque al principio y hasta el día de hoy había muchas personas comprometidas con la problemática. Lo que fue complicado fue adentrarnos en la sociedad a la hora de comunicar la problemática porque eran otros tiempos, ¿no? Otro momento, y como que la problemática no estaba tan instalada y tan preparada para ser hablada, ¿no? Quizás esto de la diferencia que existe intergeneracional, ¿no? Sí. O sea, entre las generaciones, que hace que muchas veces la forma de comunicación también es distinta, ¿no? Sí. Y eso también presenta una dificultad. Si yo hablo de una manera y hay otro sector de la sociedad que en realidad su forma de comunicación es otra, hay que también trabajar en generar esos espacios para poder realmente entenderse. Sí. Kiara, cuando vos decís medio coordinadora, yo me imagino a alguien tan jovencita. ¿Qué edad tenés?
20. Mira, es re jovencita. Para quienes están a través de la página web de la 91.5 la pueden ver. Estamos en vivo acá en los estudios. Es muy jovencita y te imagino con muchas ganas de seguir no solamente trabajando en esta causa, sino creciendo. Estás estudiando, me decías. Sí, estudio trabajo social. ¿Cómo vinculas ese trabajo social con esta experiencia y esta oportunidad de poder abordar la violencia en las aulas? Yo estoy como iniciando en la carrera, pero hay como mucha relación. O sea, el trabajo social va para muchos lados, pero uno de ellos, y como el principal, siempre es el lado educativo. Y siento que esta causa o ser voluntaria como que ayuda también a visibilizar un poco la causa que no está muy visibilizada aún. Bien, ¿vos crees que falta información? ¿Es un tema de oportunidades y espacios? ¿Es un tema de falta de gente de preparación? O sea, gente preparada para hablar del tema. No sé cómo lo ven ustedes. Si lo que está faltando como para hacer el clic son los espacios para hablarlos, o es la gente preparada que llegue de alguna manera con el conocimiento como para tomar las riendas en el asunto y a partir de ahí comenzar a trabajar juntos, cada uno desde el lugar que le toque. Creo que es mutuo. Sí. Uruguay ha dado pasos muy agigantados en esta problemática, pero todavía queda mucho por hacer. Que faltan muchos espacios por llegar y falta también seguir humanizando la problemática. Hay cifras, pero siempre las cifras, detrás de cada cifra hay personas, y estamos hablando de jóvenes y adolescentes, que queda mucho por hacer, yo creo. Hemos dado muchos pasos agigantados a partir del 2020, creo que ha habido una apertura, tenemos hoy por hoy una semana dedicada a esta problemática, pero faltan protocolos, falta mucho por hacer. Bueno, existe un protocolo de actuación para el caso de primaria y secundaria que muchas veces es desconocido por las propias autoridades. Sí. Por lo tanto, en este caso, la herramienta existe, lo que falta es información. Y yo hace un ratito hacía una nota con otro medio de prensa y les decía que en lo personal creo que es esto de que es tan importante es que exista un protocolo como que exista la información en tiempo y forma, porque yo puedo ser una persona muy comprometida con esto de el abordaje de este tipo de violencia y puedo querer trabajar para no postergar más esta cuestión, X situación que se pueda estar dando, y al desconocer que existe un protocolo, que además ni siquiera es de este año ni del año pasado, ya lleva su tiempo y que seguramente se va a seguir trabajando en él porque hay cosas que se van ajustando, hace que de alguna manera la persona, el docente, por ejemplo, pueda ser más efectivo a la hora de ese abordaje. Me cuentan un poquito alguna experiencia que les ha llamado la atención en ese ir por recorriendo. ¿Siempre han estado en Montevideo, por ejemplo? No, hemos llegado al interior. Han llegado. Sí. Cuéntenme una experiencia de esa que han tenido que llegar a territorio, a trabajar con una escuela, con un centro educativo, con un club, no sé, que ustedes me dicen, bueno, esto fue un antes y un después para como yo trabajaba o veníamos trabajando el tema del bullying en lo que refiere al trabajo que viene haciendo la ONG. Creo que la aparición, el surgimiento de los diálogos, creo que para nosotros los diálogos fueron un antes y un después, porque también fue poner el foco en los estudiantes, es decir, que a ellos también les preocupa. Ya no era que nosotros íbamos con el taller a la clase, sino que también íbamos a escuchar y veníamos con más de lo que llevábamos. Siempre lo que nos traemos es que a veces entramos en una clase donde los estudiantes no nos esperan, donde también tenemos que romper el hielo y ver esa modificación, ese antes y después de la clase, de la manera en la que entramos, cómo encontramos a esa clase y la manera en la que nos vamos con una clase que puede expresar lo que le preocupa, lo que le gustaría cambiar, lo que le gustaría mejorar, y donde también comunicarse y poder escuchar al otro, en el compañero, ver que este compañero que se sienta al lado puede estar capaz en la misma que él, y pasando una situación parecida o una situación que le molesta o que le afecta, y creo que eso también es el antes y el después que muchas veces nos traemos de los talleres, ¿no? Que es muy nutritivo para lo que hacemos, creo que... Y en el caso del docente, por ejemplo, también. es en definitiva
hoy compartíamos una cifra que el 70% de los casos de bullying acontecen frente a la mirada de los docentes, sí. ¿no? Y yo soy de las que creo que no tiene que ver con que hay una complicidad del docente, porque en realidad lo que hay es muchas veces es la falta de capacitación para poder discernir, digamos, entre determinadas situaciones que digan, ameriten, bueno, esto ya no es un simple hecho esto ya no es una broma. O sea, lo que pasa acá en mi salón, cuando fulanito y menganito sí. los encuentro en tal o cual situación, ya no es un hecho, digamos, que lo puedo dejar de lado. Tengo que atenderlo porque hay una características que lo hacen o ameritan que así sea. ¿Qué te ha pasado con los docentes, por ejemplo? Bueno, mismo los profesores reconocen que hay una falta de herramientas, ¿no? Que a veces se ven muy limitados en la actuación. Y también acá habla de la necesidad de que el docente, si bien tiene una participación directa en el salón de clase, no sea la persona encargada del abordaje, es decir, de abordar la situación una vez que se detecta un caso de acoso escolar, ¿no? Ahí tiene que haber el surgimiento de... Hay una ley que plantea que no recuerdo bien el número, que plantea el surgimiento de una persona específica para abordar la problemática. Y creo que también está bueno, ¿no? Una persona preparada, porque hoy vivimos, en la actualidad hoy, las situaciones de acoso escolar se abordan entre el docente y el director. Y el cuerpo, este concepto, capaz que ya lo conocen mejor que yo, pero esto del cuerpo interdisciplinario, claro, esa presencia el muy equipo necesaria. Interdisciplinario que suele nombrarse tantas veces, ¿te has encontrado con que el docente te dice, acá actúa el grupo, este grupo, o te dicen, no, mira, acá todavía no tenemos un cuerpo interdisciplinario, psicólogo, esto, aquello, que lo trabaje? Sí, a veces lo encontramos, pero también pasa que es uno para muchas instituciones educativas, ¿no? Que también es el planteo de a veces de los docentes, ¿no? La necesidad de horas y esta problemática. Entonces, como que ahí está esa falta, ¿no? Esa carencia, que mismos los docentes reconocen la dificultad, ¿no? También para detectar y para abordar, ¿no? Hay algo que les enriquece a ellos, no solamente que son jóvenes, sino que es una generación que tienen el conocimiento de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, nuestros invitados hoy, ni que hablar, que manejan mucho mejor las redes sociales que yo, que ya peino canas, y cuando las peino mucho me las tengo que teñir. Y tuve que aprender muchísimo. Para ustedes es mucho más fácil entender la tecnología que personas que hoy capaz que tienen 40, 50, 60, y si seguimos avanzando, mucho más. Hay otros que son mucho más duchos. Pero en esa forma de comunicarse, ¿cuál crees vos que era que puede ser el gran problema que hoy tienen, por ejemplo, esta relación que existe entre las generaciones más jóvenes y la tecnología, y en este caso puntualmente el bullying? ¿Cuál crees vos? Yo creo que sí hay una relación bastante estrecha entre cómo se relacionan los jóvenes con la tecnología y relacionándolo con lo que es el acoso. Nosotros trabajamos también ahora lo que es como el ciberacoso, porque es una realidad. Hay muchos grupos de WhatsApp que se hacen entre compañeros, que se pueden utilizar para hablar mal de otro compañero, para difundir stickers burlándose, ¿no? O sea, y muchas cosas más. Bueno, ahora estaba buscando justamente una noticia. Hay varias noticias de nuestro país en estos días, no sé si las siguieron por los medios. Hay un caso en el departamento de Canelones, un adulto, no sé si de 43 años, ahora estaba buscando las noticias para no errar, pero un adulto creo que de 43 años vinculado a justamente este tipo de prácticas, a través, en este caso, de un juego en línea, donde tuvo contacto con más de 30 entre niños y adolescentes, pero la mayoría tenían 12, 13, 14 años. Y es justamente en situaciones, digamos, de este contacto que llamamos realidad virtual, y que nos parece que de realidad no tiene nada por esta palabrita que la acompaña, que es la palabra virtual. Pero en realidad pesa más, en los hechos pesa más la palabra realidad, porque realmente es una realidad. Existen personas vinculadas al uso de las plataformas, de los juegos en línea, que son
realmente verdaderos depredadores que actúan a través de determinados perfiles engañosos. Por ejemplo, hablamos de la sextorsión, que ese es otro término que ha aparecido muchísimo, que ha crecido exponencialmente, y ya en este año creo que hay 2 casos que se nombraron que ha tenido participación la justicia. Este caso que sucedió en Canelones creo que es del mes de octubre, mire lo que le digo, o sea, es muy fresquito. Y también esto de lo que dicen ustedes, y es el ciberacoso en realidad, o la sextorsión, que también son situaciones bastante complejas, esto de donde aparecen imágenes íntimas de chicos, algunas veces reales y otras veces falseadas, porque también la inteligencia artificial le entrega a esta generación una herramienta que puede ser increíblemente, digamos, útil para la vida académica, pero totalmente destructiva, por ejemplo, a la hora del relacionamiento con sus pares. Sí, hoy es importante remarcar eso, ¿no? Que los teléfonos móviles, las redes sociales se convirtieron en una herramienta más para el acoso escolar. Antes, de alguna forma, el acoso escolar era durante la jornada de clase, las 5 horas, pero claro, esa persona ahora en su casa, en su ámbito seguro, que de alguna forma la casa es el ámbito seguro, donde esa persona dice, bueno, salgo de la clase, ya no me van a molestar más, pero sigue siendo molestada en su casa mediante los teléfonos, mediante los juegos, va perdiendo de alguna forma esos lugares que considera cómodos y seguros, y eso es muy peligroso, porque la persona llega en un momento donde se siente sin salida de la problemática, ¿no? Que es muy preocupante, ¿no? Esto de 24 horas al día, 365 días a la semana, del año, hace que justamente se vuelvan en verdaderas cárceles. Cárceles, sí. Y que en el caso más extremo podemos ver situaciones mucho más complejas que justamente tocan el tema de la salud mental, que ese es un debe que tiene nuestro país. Y por allí hoy también, ¿no?, lo mencionamos. Bueno, para aquellos que nos están escuchando a esta hora de la mañana, estamos recibiendo justamente a la ONG Pulseras Azules. Ellos son chicos muy jóvenes que ya tienen una experiencia que quizás algunos con muchos más años no la tienen. Y es esto quizás que ellos han encontrado una forma de comunicación mucho más temprana con instituciones, con centros educativos, y que les han permitido no solamente llegar hasta allí, sino generar o utilizar los espacios ya existentes para poder abordar este tema, que es el del acoso escolar, el de la violencia escolar, el del bullying. Y a nosotros también nos permite plantar en agenda esto de que, bueno, estamos celebrando la Semana de la Prevención y la Concientización. Yo quiero contarle a la audiencia que vamos a estar teniendo el día de mañana un conversatorio en la Sala Acuña de Figueroa, ahí en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Y es verdad que la semana tiene 4 pilares. La educación, a través del Ministerio de Educación y Cultura, porque eso lo está contemplado por ley. El Ministerio de Salud Pública, porque es un tema de salud mental. La Secretaría de Deportes, y ahí me voy a ir ahora con ustedes con ese tema. Y el INAU. Y por allí, por supuesto, que a toda la sociedad en su conjunto. Nos van a estar acompañando 3 especialistas. Una de ellas es maestra, Carol Faúndez, quien nos va a acompañar esta semana para charlar justamente del aula. Nos va a estar, por supuesto, también acompañando Silvana Giachero, una especialista en moving y bullying, además en estrés postraumático, que ha asesorado a varios proyectos y que mañana también va a estar acompañándonos para compartir sobre herramientas que nos permitan tanto a los jóvenes, adolescentes, padres, profesionales vinculados con el trabajo en aulas y en centros deportivos, poder contar con ellos para abordar este tema. Y acá abro un invitado especial, que es Nicolás Scarsolo, que él, además de ser deportista, está vinculado a un centro que trabaja en el deporte y ha trabajado no solamente no solamente está trabajando actualmente en nuestro país, sino que ha recorrido toda Latinoamérica para trabajar con población vulnerable en situación de violencia, donde el deporte es una herramienta para poder generar esos espacios y poner o hacer visible situaciones que deben de ser abordadas. Y eso implica esto de la interinstitucionalidad, o sea, que actúe no solamente la institución en caso deportiva o el centro educativo, también la familia, el Estado, o sea, muchos actores. ¿Cómo se llevan con la lúdica en esto? ¿Suelen utilizar el deporte, alguna actividad que les permita a los chicos
entender esto más que la charla académica, por ejemplo, a la hora de desarrollar los talleres? Le pregunto, o sea, ¿suelen plantear esto con algunos juegos, con algunas dinámicas, con algo que les permita a los chicos interactuar, más allá de hablar? Sí, dependiendo también de la franja etaria. Creo que con grupos más chicos hemos insertado lo lúdico, el juego, el dibujo, pero ya con grupos más grandes no tanto. ¿Qué te ha pasado? Quizás no es mucha la experiencia, pero en lo que han tenido ustedes como experiencia, ¿qué te parece que cuanto más grande hay más resistencia a lo lúdico? Porque es esto de que somos grandes, ya no estamos para esto. Sí, y para el más chico es como, bueno, qué bueno, es diversión. Sí, surge. ¿Sí? O sea que ahí tenemos que trabajar bastante. Sí, ¿no? Porque 12 años siguen siendo chicos, ¿no? Pero hay chicos que con 12 años no quieren saber nada de lúdicos. O sea que es un desafío, Bueno, la verdad que me gusta mucho. Además, yo les voy a contar que nos acompañan hoy. También ha tenido alguna experiencia que les ha marcado y que les ha invitado a vivir ese proceso, por ejemplo, de situación de acoso, de bullying, como un canal para poder trabajar en esto de asistir a otros y ayudar a otros y abordar esta temática, no solamente por lo que vivimos, sino por esto de, bueno, yo ya pasé por ahí, es importante que esto, si sucede, alguien esté a tiempo. Un poco lo que me comentabas hoy antes de salir del aire, ¿no? Desde muy jovencito también viste alguna experiencia así. Sí, Pulseras de alguna forma es el conjunto de cada persona, cada voluntario que participó. De alguna forma su historia está presente en la manera nuestra es decir, si bien Pulseras surge de una iniciativa de alguna forma propia, con el tiempo se fue apropiando de las historias de todos. No es solamente la historia de Manuel, sino la historia de Kiara, la historia de Benicio, de Lara, de todos los voluntarios que han pasado, muchísimas personas. Todas esas historias y vivencias están de alguna forma en lo que es Pulseras, ¿no? En la manera de trabajar. Porque si en cada historia y cada vivencia de cada persona es propia, ¿no? De la manera en la que lo vive, en la que lo decide, también abordar, porque surge también de las herramientas que esa persona o del momento también en donde se enfrenta a una situación de acoso escolar y lo que decide hacer con eso que vive, ¿no? Y en el momento que también decide asumir y decir, pasé por esto y trabajarlo. Entonces como que cada vivencia y cada historia es un mundo, y Pulseras de alguna forma recoge la vivencia de todos y bueno, vamos a trabajar por acá, vamos a hacer algo. Bueno, para aquellos que están allí escuchándonos a través de la 91.5 SOFM, que dicen, pero estos chicos están jovencitos y con tanta tarea ya desarrollada, ¿vieron? Se puede. Lo que hay que, de alguna forma, involucrarse. ¿Cuántos son más o menos? ¿Tenés idea cuántos son en este momento trabajando? Ahora somos pocos, porque como que este año paramos un poco, como que se juntaron muchas cosas entre todos, se fue mucha gente. Tenemos un compañero de viaje que se fue para Singapur, creo que fue que se fue. Entonces muchas rotaciones, y con esto de que no hemos hecho actividades, como que somos nosotros. Bueno, pero ustedes siguen generando esto de ese llamador, ¿no? Porque siempre hay gente que se quiere sumar. A ver, en toda institución y en toda causa siempre está ese periodo, ¿no? De andar, de moverse, ¿no? De caminar fuerte, ¿no? A paso agigantado, parece, y hay momentos que son mucho más de tranquilidad. Pero no les ha impedido a ustedes por lo pronto en esta semana decir presente. Y eso es para y también es como es esa semana, pero también es la próxima. Claro. Ese es el desafío que Pulseras tiene de trabajar siempre por la problemática. Si los quieren encontrar por las redes, ¿cómo hacen? Pulseras Azules UI en Instagram. En Instagram, perfecto. Bueno, ustedes ya saben, no hay excusas. En todas partes se necesitan manos. Sí. Así que esto no es un llamado solamente para los más jóvenes, este es un llamado para ellos, sí, para los más pequeños también, pero también para la familia, para los profesionales, para aquellos que están implicados también en el deporte. Esta es una pata con la que no habíamos trabajado. Si bien el proyecto de la Semana de Prevención menciona a la Secretaría de Deporte, no es un aspecto con el que se ha trabajado. Y créanme que allí, por lo pronto, a nuestro país le falta mucha información. Hay países que están mucho más avanzados, no solamente en la causa del bullying, hablando de lo académico, hablando del aula, del centro de formación,
sino que han habido otros avances, otra información que justamente es recogida de esos lugares donde el deporte dice presente, y allí también en ese relacionamiento con el grupo, entre grupos de pares, surgen situaciones de bullying y que también allí tiene que llegar la prevención. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer. Así que bueno, nada, para todos aquellos que quieran entonces seguir a Pulseras Azules en Instagram. Pulseras Azules UI. Pulseras Azules UI, los pueden seguir. Un placer tenerlos, chiquilines. Gracias, igualmente. Nosotros nos estamos yendo a la pausa y con la pausa tenemos mucho más.